¿Qué tal? Sean bienvenidos a otra edición de este programa. ¿Quién es? Yo soy Eric Fuentes, secretario de Comunicación y Difusión de nuestro actual Consejo de Alumnos y esta tarde tengo el gusto de tener conmigo a un miembro bastante movido dentro de nuestra facultad. Es licenciado en Derecho por nuestra universidad. También ahí cursó la maestría en Ciencias Jurídicas en el año 2017. También es maestro en teoría y práctica de los derechos humanos por la Universidad de Essex del Reino Unido. Es docente de esta institución desde el 2014. Eh, También da clases de lógica en primer semestre, derechos humanos en tercer semestre, derechos humanos en México en quinto semestre y deontología jurídica en octavo semestre. El día de hoy tengo el gusto de tener aquí conmigo al maestro Juan Francisco Díez Spels. ¿Cómo está, maestro? Gracias, Eric. Muy bien. Y tú, muchas gracias por la invitación, antes que nada. No, al contrario, gracias a usted por su tiempo. Muchas gracias. ¿Le parece que comencemos? Por supuesto que sí. Pues muy bien, maestro. Vamos a comenzar con lo primero, como me gusta hacer. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle para que nos platique es, pues, digo, ¿cómo ponerlo? ¿Qué le viene a la mente cuando le pregunto acerca de su infancia, de cuando era usted niño? Pues a ver, es una pregunta interesante porque siempre es padre hasta cierto punto volver la mirada atrás y ver de dónde viene uno y cómo se ha llegado a un determinado momento, ¿no? Al fin y al cabo todos hemos sido niños y a ver, recuerdo una infancia buena, normal, eh, sobre todo una etapa donde descubrí, o al menos así lo recuerdo, un gusto particular por la lectura, ¿no? Eh, Cierta inquietud, al menos por ir descubriendo nuevas cosas. Siempre viví, al menos por la relación con ciertos tíos, rodeado de libros de alguna manera, ¿no? Entonces fue una etapa de descubrir mucha fantasía, si lo podemos decir de esa manera, de irme a la biblioteca, ver libros, a descubrir autores. Me viene a la mente Julio Verne, por ejemplo, y otros tantos que creo que de alguna forma fueron marcando la manera en la cual recuerdo, al menos en mi caso, la infancia, ¿no? El desarrollo de un gusto por la lectura, quizá cierta... era a lo mejor algo introvertido, ¿no? En el sentido de ir, ver, rascar en los libros, ir descubriendo historias. Y creo que eso es lo primero que me viene a la mente, ¿no? Ante la pregunta por mi infancia. Y a partir de ahí, pues todo el desarrollo, ¿no? La lectura fue un factor determinante para, ahora sí que su giro del día a día, lo que se dedica el día de hoy. Es decir, al derecho en Así particular. es. Creo que sí, de alguna forma lo define, sin lugar a dudas, ¿no? Incluso por ahí hay un episodio, un libro que leo ya estando en prepa, quizá ya no es como tal infancia, pero al menos que sí que se desarrolla o que se relaciona con lo mismo. En particular, Los Miserables de Víctor Hugo, una escena muy específica de un juicio a Jean Valjean, en el cual me surge cierta inquietud acerca de por qué preguntarnos acerca de la justicia, ¿no? Y creo que esas inquietudes acerca de la justicia vienen muy relacionadas con lo que hago yo hoy en el día a día, que no es nada más el tema de la investigación, sino en general la práctica y el estudio del derecho. Ahora, si me lo permite, me gustaría preguntarle, continuando en esta parte, primera, ¿cómo era la vida familiar? Pues, a ver, una relación familiar muy buena, yo a ver, lo recuerdo bien, con mis papás, mi hermano en principio. Eh, y, Y pues vaya, básicamente eso, ¿no? Creo que la relación familiar es un tema importante, sobre todo con mis papás, los hermanos, y quizá más allá del núcleo primero, digamos, de familia nuclear en ese sentido, también con mis primos y demás miembros de la familia que vaya, al fin y al cabo van forjando quiénes somos, ¿no? La manera en la cual tanto los intereses como
la forma y las dinámicas que vamos teniendo, pues nos van configurando como lo que somos hoy en día, ¿no? Entonces creo que es muy relevante el aspecto de la familia, no solamente con, en este caso, mis papás, mi hermano, que de hecho pues los intereses fueron similares, al menos Sí, en la forma en la cual nos al menos, desarrollamos y también al menos en el profesionalmente, género, ¿no? al menos en el género, ¿no? Muchos en la familia son abogados, entonces de alguna forma la relación con lo jurídico en el contexto familiar, pues también nos van formando, ¿no? También nos van dando ciertas ideas de qué es y cómo nos podemos desarrollar profesionalmente más adelante, ¿no? Eh, y eso por un lado en lo jurídico, o por otro lado con la lectura también, creo que hay un esquema o un ámbito familiar muy importante en eso, porque generalmente son gustos que se van transmitiendo de generación en generación y de ciertas personas de la familia, ¿no? Con quien ha habido la oportunidad de manera constante de platicar acerca de todas estas cuestiones, ¿no? Así que creo que, a ver, vienen muchos recuerdos de la infancia, ¿no? Tanto de familias de un lado como del otro, eh, que de alguna manera, pues esa forma de ir viendo la vida, pues está muy relacionada con la familia, sin lugar a dudas, ¿no? Y no Ahora, nada más el derecho, ¿no? sí, sí, desde luego. Y justo eso, ahorita con algo que mencionó, me gustaría seguir. ¿En qué más o menos, como que en qué momento ya hubo un interés, digamos, formal hacia, pues, estudiar esta carrera? Porque, como usted bien comenta, si bien siempre estuvo como que rodeado de ese medio, cuando dejó de ser simplemente como que algo ocasional para ya ser una decisión consciente o al menos para ese momento de que a eso es a lo que se quería dedicar. Pues yo la identifico más hacia prepa, hacia prepa. Aquí quizá puedo hacer una confesión. Yo primero quería estudiar filosofía. Quizá mi vínculo con todo esto que decía de la lectura y de ir rascando en los libros, de repente leía unos libros bien raros también de filosofía, me llevaban, o quizá de mis primeras impresiones o inquietudes para estudiar algo era filosofía. Eh, pero poco a poco fui descubriendo la vinculación de lo filosófico de la filosofía con lo jurídico, Exacto. con lo jurídico. Y ese descubrimiento, a ver, ese acontecimiento que te narraba hace unos minutos, ¿no? De la lectura que creo que me marcó de una manera interesante, de ese episodio, ese capítulo en particular de Los Miserables de Víctor Hugo. Pero no nada más eso, también el descubrimiento de otros textos o el conocimiento de otras personas, incluso profesores de nuestra facultad, con quien tuve la oportunidad de platicar en aquella época, ¿no? Acerca de la vinculación de lo filosófico con lo jurídico, fueron perfilando mi vocación. Y lo identifico, si queremos hablar del momento particular, ahí como a mediados de prepa, es decir, ahí por entre quinto y sexto de prepa, en que dije esta vinculación entre lo filosófico y lo jurídico, pues a partir de ahí quiero yo desarrollarme profesional e intelectualmente. Eh, y pues aquí estamos, ¿no? Al fin y al cabo, unos cuantos años después, platicando acerca de eso y con una carrera que ya lo leías al principio, ¿no? No nada más las materias de lógica, de ontología, incluso derechos humanos, que han perfilado la manera en la cual esa inquietud de aquellos años, pues fue vinculando pues unos intereses con otros, ¿no? Y particularmente creo que fue en ese momento. ¿Y cómo fue el proceso para entrar a la carrera? ¿La Panamericana siempre fue opción o hubo otras en consideración? En mi caso, para derecho, solamente la Panamericana. Tuve la oportunidad de trabajar en algún momento con el doctor Hugo Ramírez, también profesor de nuestra facultad, entre, según recuerdo, quinto y sexto de prepa. Y pues también el vínculo personal con el profesor y con otros tantos, pues me permitió un conocimiento
conocimiento de la facultad, de manera que ya que llegó el momento en el que uno llega en sexto de prepa, ¿no? Y dice, ¿y ahora sí Ujú, qué voy a hacer? ¿Y a dónde me voy a ir? Y ya habiendo definido derecho, pues por supuesto la primera y única en ese momento opción para hacerlo fue la Panamericana. Hice el proceso de admisión, el examen de admisión, incluso en aquella época como anécdota, ¿no? Había tenido un accidente y iba hasta de muletas, ¿no? El día que el examen de admisión, ahí por los salones NR, y pues ya, se hizo el examen, unos días después la entrega de los reconocimientos y de las admisiones, ¿no? Y a ujú. partir de ahí, pues ya todo el procedimiento que sigue, ¿no? Recuerdo que en aquella época hacían unas pláticas muy interesantes para alumnos de preparatoria, con distintos profesores de la facultad. Entonces, claro, la emoción del entrar a estudiar algo nuevo, ya habiendo definido derecho en la Panamericana, etcétera, pues claro, yo intentaba ir a todo, ¿no? Ujú. Aun cuando ya había sido admitido, Sí, ¿no? Entonces venía conferencia de tal profesor que iba a hablar sobre X tema de argumentación jurídica o de derecho corporativo, y entonces yo ahí estaba en todos, ¿no? Y eso también permitió que en las pláticas esas que se daban, pues ir conociendo a mis compañeros de la carrera. claro. Y ahora sí, cuéntenos, ¿cómo fueron esos años en la Panamericana? Por ahí más, entiendo que usted se terminó en el 2014, entonces podríamos decir que Así más o es. menos por ahí de finales de los 2010, mediados de los 2010, es que usted estuvo por aquí en Mixcoac. Bueno, propiamente 2009, mediados del Ajá, 2009. eh, y entonces soy generación 2009-2014, efectivamente. Entonces, pues esos son los 5 años que me tocó pasar por la facultad. Como le digo muchas veces a los alumnos, esto de estudiar derecho no son propiamente los 5 años en los cuales uno pasa por la escuela o uno pasa por la facultad, ¿no? Eso es sí, simplemente para obtener el papel, para tener la certificación o la licenciatura propiamente hablando, aunque el estudio del derecho, debo decirlo, pues todavía sigo. Y seguiré, y qué bueno, y siempre será así porque el derecho es algo que se estudia siempre, que nunca se acaba de comprender en su totalidad, ¿no? Pero bueno, esos 5 años, ahí por los 2009, 2010, eh, pues a ver, quizá intentando hacer un ejercicio retrospectivo, y creo que en otros casos que he platicado también pasa, uno entra con mucha emoción a sí, estudiar y generalmente los primeros años son de mucha atención, digamos, a todos los estudios, ¿no? Estoy en esto el primer semestre, el segundo semestre, las materias que se van estudiando, uno empieza a conocer a sus compañeros, compañeros que se vuelven después amigos para toda la vida, también a los profesores, a un mundo total, bueno, no totalmente, pero al menos diferente a lo que ocurre en prepa. Y eso suele ocurrir siempre y creo que a todos. El contraste entre lo que uno veía en prepa y la forma en la cual se desarrollaba académicamente y ahora ya en un contexto universitario más profesional, pues siempre son al menos los primeros años de tanteo, ¿no? De sí, intentarse acoplar a las nuevas realidades. Entonces, los primeros semestres creo que fue de eso. Eh, y ya uno se va acoplando más hacia, según yo, mitad de la carrera y ya hacia final de la carrera, pues lo empieza uno a disfrutar todavía más, ¿no? De manera que llegas a noveno semestre y para empezar uno empiece a decir algo así como, ya quiero que acabe esto, ¿no? Y de repente llega el 10.º semestre, ahí como lo decías en el año 2014, y más bien empiezas a decir todo lo contrario, no quiero exacto, que se acabe esto, exacto. ¿no? Es decir, ya me voy acoplando, voy viendo todo este mundo jurídico y pues esta realidad de estar estudiando de estos 5 años en la facultad, conociendo distintas personas, distintos profesores, distintas aproximaciones, posturas, momentos buenos, malos, de más estrés, de menos estrés. Como que llega el momento en 10.º semestre que uno dice, pues no quiero que acabe, ¿no? Y acaba.
pero te das cuenta que acaba formalmente, pero materialmente no acaba, sigue, y uno continúa de alguna manera, ¿no? Eh, Me encantaría, no sé, eventualmente volver a estar en esa circunstancia, ¿no? En esos 5 años que creo que son muy disfrutables, que uno desde los primeros semestres se empieza a dar cuenta que el derecho es algo apasionante, se empieza a dar cuenta que todo puede ser vinculado con el derecho. Y entonces ya en las circunstancias o en las situaciones de la vida cotidiana ya empiezas a ver, incluso no, ya sé, soy de primer semestre, yo ya estudio Sí, derecho, sí, ¿no? sí. Y entonces todo vinculándolo con los conceptos nuevos que uno va adquiriendo en las distintas materias en derecho civil y de repente que llega a derecho penal y constitucional. Y entonces uno se encuentra en una situación en el que incluso extramuros, es decir, fuera de Mixcoac, fuera de los salones de clase, pues está hablando o vinculando todo con el derecho, ¿no? Hasta recuerdo que los amigos no abogados de repente decían, porque habíamos tres como del círculo de amigos que sí nos habíamos metido a derecho, que casi nos tenían prohibido hablar de derecho cuando estábamos con ellos, ¿no? Sí, Porque casi el tema era eso, ¿no? Porque creo que no sé si te pasa a ti también, ¿no? Este, pero, completamente. pero se vuelve algo sumamente apasionante y creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta. Es una materia, una carrera que más allá de la formalidad de los 5 años y de las materias, es algo que tiene que apasionar a la gente. Algo que me llama mucho la atención es de que muchas veces ni siquiera lo hacemos como que a propósito y eso me parece bastante chistoso, principalmente porque el abogado en general tiene como que esa etiqueta de, de muy mamila, o al menos de que como que siempre quiere llamar la atención, y muchas veces ni siquiera es como que queremos llamar la atención, es simplemente que estamos tan acostumbrados, y como usted bien dice, es algo tan interesante y tan apasionante que de manera inconsciente las pláticas derivan en eso, y me da mucha risa porque hay veces donde, igual como usted acaba de comentar, estoy con mis amigos de la facultad o no de la facultad, y de la nada empezamos a platicar de eso y alguien tiene que decir ya no hay que hablar de esto, ya no hay que hablar de esto porque Y esto es lo que hacemos todos los días. Entonces, este es como nuestro momento pausa, nuestro momento en que podemos ser humanos de la sociedad normales, entonces hay que mejor dedicarnos a otra cosa. sí, como que no todo en la vida es derecho, ¿no? Pero que sí nos da Exacto, una óptica para verlo a través de los lentes del derecho, ¿no? Pero claro, nos tenemos que dar cuenta también de dos cosas. Uno, que el derecho es muy apasionante, pero que también tenemos que intentar vincular con otro exacto. tipo de realidades. Y que la interdisciplinariedad del conocimiento también es un aspecto al que tenemos que abrir la mente los abogados. Y esa creo que es una lección también que uno va aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Que si bien el derecho es apasionante, como uno se va dando cuenta, también no es nada más como disciplina, sino también por la manera en la cual la podemos vincular con otro tipo de disciplinas, ¿no? Y otra cuestión que recuerdo que nos decía un profesor acabando segundo semestre, eh, recuerden siempre que antes de ser abogados son personas y que van a tratar con clientes, Sí, con empresarios, con distintas personas, que valga la redundancia, lo primero que son y somos es personas, igual. Y por lo tanto nos decía, nunca pierdan de vista eso porque eventualmente serán abogados, etcétera. Claro, te lo dice eso en segundo semestre y dices, esto falta una eternidad, ¿no? Ya pasaron varios años, uno ya está del otro lado, por así decirlo, y volteas la vista atrás y dices, pues tenía razón, en segundo semestre lo ves como que falta una eternidad para que uno esté ya en esa circunstancia, pero en realidad no, en realidad es rapidísimo, se pasa muy, muy rápido. Y al menos esa enseñanza o eso que nos decía, recuerden siempre que son personas, ¿no? Recuerden siempre que al aplicar el derecho vamos a tratar con otros seres humanos y que lo primero que somos nosotros es eso, seres humanos y personas. Y eso al menos permanece a lo largo del tiempo. sí, totalmente. Y yo creo que justo viene mucho de que estamos tan
tan metidos justo en este estudio que muchas veces, sobre todo en la práctica y cuando ya nos toca justo recibir clientes, pues se nos olvida de que la persona, pues quizás algún conocimiento general tendrá, pero no tiene nuestro conocimiento técnico y creo que eso también es muy importante, que justo saber que la otra persona pues no necesariamente nos entiende lo que le estamos diciendo. Me ha tocado que pues le digo a una clienta, a una beneficiaria como, no, pues tenemos audiencia tal o salió acuerdo tal. Y me preguntan, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué se Sí, hace? sí, ¿Con qué se come? ahí están los autos, ¿no? Exacto, exacto, ahí están los autos. ¿Qué Claro, autos? ¿Qué es eso? sí, ¿dónde, no? Y al fin y al cabo, pues sí, lo que dices es interesante en el sentido de que creo que también tenemos que aprender a comunicar el derecho de una manera más sencilla, también como abogados. Tomando en cuenta también que como abogados, a lo que vamos primordial, bueno, no nada más, ¿no? Pero una de las cuestiones, en el contexto de una escuela o de una facultad de derecho, es aprender a hablar un lenguaje jurídico, Exacto, exacto. pero tenemos que aprender a hablarlo de manera más clara o lo más clara posible, ¿no? Luego incluso hasta uno siendo abogado lee los escritos de otro abogado y dice, "Pues, ¿y qué se está diciendo, Sí, no? sí, sí, sí. El que sea más rebuscado no quiere decir que haya una mayor erudición, un mayor conocimiento, sino que tenemos que aprender a ser lo más claros posibles, ¿no? Y sobre todo esto que estamos diciendo por lo que decíamos al principio de la entrevista, es decir, de dónde venimos, incluso reconociéndonos como niños, ¿no? Es decir, de nuestro pasado y también hacia nuestro futuro. Totalmente. Y ahora me gustaría preguntarle, o bueno, a lo siguiente lo que quisiera pasar es, ¿cómo fue el primer acercamiento con la vida laboral? A ver, interesante. Yo ya tenía de alguna manera clara, por esto que te comentaba hace rato, por mis intereses filosóficos y jurídicos y académicos en ese sentido, eh, que quería dedicarme al ámbito académico. Ya había tenido un acercamiento previo con este profesor de la universidad y por lo tanto, ya que empiezan las prácticas profesionales, pues continúo con él, es decir, a desarrollar o digamos a vincularme de una manera más estrecha con el ámbito académico. Entonces, ¿Era como un adjunto o era más como un asistente? pues a ver, en parte de las dos, porque, o quizá más, no lo sé. Primero, digamos, como, pues sí, como becario de investigación, a Ujú. lo mejor lo podríamos llamar así. Claro, uno empieza a ver el desarrollo, ¿no? Lo primero que empieza a ver es cómo el otro profesor realiza investigación y uno le ayuda a él a revisar artículos o a buscar fuentes, pero también en el ámbito docente, es decir, para, digamos, empezar a dar clases, ¿no? Desde la Ujú. planeación de la clase del otro profesor, también en la parte de evaluaciones y demás, para llegar ya al momento en el cual uno, poco a poco, y también es una satisfacción interesante, empieza a dar clases por sí mismo, ¿no? Es decir, ya, digamos, el proceso de formación, primero como profesor adjunto y ya después como profesor titular, pues es también un aspecto relevante de la vida académica, ¿no? Entonces se va dando por los dos lados. Entonces, en ese sentido, mi vinculación profesional, incluso en el ámbito de las prácticas profesionales, estuvo relacionado con esos distintas facetas, esas distintas facetas de la vida académica, que permiten ver, por un lado, el ámbito de investigación, de docencia y después también administrativo dentro de la universidad. Y ahora, justo ahorita que menciona, pues, la docencia, me gustaría preguntarle, usted comenzó desde muy temprano con impartiendo clases, usted ya comentaba ahorita desde adjunto, pero quisiera saber o quisiera que nos platicara más o menos cómo es ese proceso o al menos cómo un
docente o una persona comienza dando clases y cómo es ese proceso de aprendizaje, porque es un proceso de aprendizaje. Claro. Verdaderamente dar clases, por más que, digo, algunas personas piensen que puede llegar a ser simple, implica su complejidad y eso yo creo que lo vemos los alumnos cuando nos toca exponer algo, ¿no? Porque ustedes tienen que estar preparados ahora sí que para cualquier pregunta que les lancen y no nada más para cualquier pregunta, sino también para lograr captar la atención del alumno y además mantenerla. Entonces yo creo que cuando ya se siente natural ya es porque el profesor ya está experimentado, pero yo lo que quisiera saber es cómo usted llega a ese punto, cómo fue su proceso. A ver, como empiezo a temprana edad, por así decirlo, incluso durante la carrera, vincularme con el ámbito académico, y pues está eso relacionado, por un lado, con la investigación, y por otro lado, con el aspecto docente, pues poco a poco con el profesor titular con el que uno empieza a trabajar, eh, pues va viendo los distintos procesos, uno de cómo lo hace el profesor Ujú, titular. Creo que es una cuestión mucho de observar primero, de observar, de escuchar, de ver, de incluso preguntarse uno, ¿y yo cómo explicaría esto? ¿Y yo cómo explicaría esto? ¿No? Entonces, poco a poco, a ver, durante la carrera todavía apoyo de manera cercana al profesor titular de las asignaturas. Claro, todavía sin poder impartir clases, porque eso ya es hasta que uno termina. Pero de repente, a lo mejor para la exposición de un tema, ujú. empecé a tener cierta exposición con grupo, ¿no? Y que es todo un aspecto, a ver, interesante en el desarrollo de la vida docente, ¿no? La primera vez que uno se para frente al grupo Sí, y dice, ahora exacto. sí les tengo que explicar no sé qué tema, ¿no? Aunque sea primero una exposición básica acerca de un aspecto y después ya tengo que dar toda la materia y exponerla al grupo. Eh, yo, a ver, siempre me gustó dar clases, ¿no? Desde prepa ya de repente me buscaban para darles clases de lógica o de cosas de ese tipo. Entonces, bueno, eso ya son primeras experiencias que uno tiene. Y donde me empecé a dar cuenta, y creo que lo sostengo hasta ahora, que para explicar cualquier cosa, uno primero el profesor o la persona que la va a explicar la tiene que entender pues de la mejor manera posible, ¿no? No voy a decir completamente porque Exacto. siempre uno se da cuenta que siempre hay aspectos que uno puede estudiar más, ¿no? Y que uno puede entenderlo, pero sí al menos entenderlo, porque si uno no lo entiende, no lo puede expresar o al menos no expresarlo de una manera sencilla. Eh, y eso se fue dando con mis primeras experiencias ante grupo y sobre todo las primeras experiencias como titular. De aquí va ya el temario, la clase y a intentar explicarlo, ¿no? Por ejemplo, hay una materia de repente con los cambios de plan de estudio, de las primeras materias que me toca impartir, es una materia que curiosamente yo no había llevado en la licenciatura, porque uno dice, bueno, primer elemento que podría yo ir a ver para determinar contenidos de una materia, pues lo que yo vi. Pues Exacto. no, es una materia que yo no vi en la licenciatura. Entonces el reto de ver y cómo construyo el material, a dónde voy. Ya posteriormente tuve esta materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la posibilidad de hacer ciertos cursos, incluso la maestría que hice más adelante tenía que ver con eso, y eso va sirviendo para para empaparse más uno del tema y poder comunicarlo, ¿no? Pero para empezar, ¿y cómo construyo yo el material para poder después comunicarlo a los alumnos? Y otra cosa que desde la experiencia docente he llegado a la conclusión y la sostengo al día de hoy. Uno aprende más explicando que estando nada más en el salón tomando Sí, apuntes. A ver, eso no sí, sí, quiero sí. decir que no sé, que sea malo, ¿no? Es un punto muy importante, por supuesto, sentarse, ir a la universidad, tomar apuntes, ver, investigar, entregar las tareas. Pero ya que uno lo tiene que explicar, y a veces se lo digo a mis asesorados, ¿no? Para estudiar la materia o X materia, intenta explicárselo a alguien más. Porque cuando se lo intentas explicar a alguien más, es porque intentas tú también entenderlo antes Sí, y no nada más memorizándolo,
sino haciendo el ejercicio, bueno, ¿y cómo le haría yo para explicarle a alguien más, imaginario o real? Si no tienes a nadie, bueno, cierra los ojos, intenta imaginarte al amigo imaginario, ¿no? Que se lo estás explicando. Pero ¿cómo intento yo explicarlo? Y eso, en mi experiencia docente, me he dado cuenta, ¿no? Uno aprende más y a veces también de los comentarios de los alumnos, que suelen ser muy valiosos, que de repente ven perspectivas que uno que ha estudiado el tema desde una determinada perspectiva no lo ha visto, ¿no? Y creo que eso es común a todos los docentes, porque dar clases no es, me parece, ver un manual y empezar a recitarlo, ¿no? Sino intentar ver con contenidos, con diálogo con los alumnos, cómo intentar perfilar el conocimiento. Sí, y eso creo que es la razón por la cual hay tan variados métodos, ¿no? Desde luego hay unos más seguros que otros y más metódicos, pero también hay otros que son mucho más flexibles. Y ahorita que estaba comentando, pues, este reto que tuvo de idear un curso de una materia que no había tenido, creo que también eso es muy valioso y muy interesante, ¿no? Porque al mismo tiempo que usted se coloca como que al mismo nivel del alumno. Porque pues así como ellos van a aprender esa materia, usted también la está aprendiendo, entonces como que sirve muy valioso, porque si bien usted es Vaya, el uno se da titular, cuenta, sé de la materia, pero ahora cómo lo construyo, ¿no? sí, 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 exacto, exacto, y creo que eso sirve para una retroalimentación bastante, bastante útil. Claro, y es un reto decir cómo, a ver, por un lado lo que dices, ¿no? Generalmente, aun cuando lleves años dando una determinada materia, siempre estás aprendiendo acerca de la materia. Y generalmente el diálogo en el aula sirve para aprender todavía más de esa materia. Por eso te decía hace rato, y como le digo a los alumnos, sobre todo en primer semestre, casi les mintieron si les dijeron que esto duraba 5 años, no dura toda Sí. la vida. 5 años es para los semestres que tienes que cursar y para el papel que vas a tener, pero el estudio del derecho no acaba nunca y uno tiene que estar siempre abierto al aprendizaje, al ver nuevas perspectivas. O al menos al valorar otras opiniones, y eso se da de una manera muy interesante en el aula, ¿no? Con las dinámicas que se pueden dar, con el diálogo. De repente, claro, uno como profesor dice, ¿y cómo transmito esto, no? Sí. ¿Qué lecturas voy a dejar? ¿Cómo las voy a evaluar? ¿Qué dinámicas vamos a intentar implementar también para que el aprendizaje sea, o intentemos que sea, lo más significativo posible? Que ahorita, hablando de transmisión del conocimiento, me voy a brincar mucho, mucho tiempo, pero creo que estamos en el punto perfecto para tocarlo. Sí. ¿Cómo le tocó vivir toda esta locura de la pandemia? ¿Cómo fue ese reto? Porque ya tiene dominado para ese punto, pues, la clase presencial, con el salón, con los alumnos, ahí con todos, pero viene la pandemia y ahora el reto es otro. Y como usted bien dice, se reduce o se resume en transmitir conocimiento, pero ahora de una manera, pues, muy novedosa y que hasta la fecha creo que nadie había experimentado. No, no, yo creo que nos preguntaban una semana antes, hace cerca de 3 años, una semana antes, que podría haber clases virtuales incluso yo hubiera dicho una locura. Por supuesto que no, para eso están los salones, ¿no? Y sí, por supuesto, para eso están los salones y la experiencia de aprendizaje, enseñanza o enseñanza-aprendizaje en el que vivimos todos. Y de repente a marchas forzadas, de la noche a la mañana incluso descubrimos que existía algo tipo el Zoom. Y creo que Sí, muchos ni siquiera nos habíamos percatado que existía algo como Zoom o como Meet, incluso una semana antes de que tuviéramos que estarlo usando de manera sí, forzada, ¿no? Entonces, claro, llega la pandemia, primero con mucha incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a ir? ¿No nos vamos a ir? ¿Se suspenderán clases? ¿No se suspenderán clases? Eh, y al final se suspenden, pero muy temporalmente, de aquí a dos sí, semanas, de aquí a 2 semanas vamos a usar esta plataforma Meet, por ejemplo, o Zoom, y lo primero fue, pues, un aprendizaje también como profesor, y cómo le vamos a hacer y cómo vamos a aprender a usar esa plataforma. Entonces creo que fue un aprendizaje de todos, ya casi nos conectamos por primera vez. Eh,
Y primero, ¿cómo se usa esto? ¿Cómo vas a intentar transmitir que, paréntesis, creo que la educación es o deberíamos intentar, al menos que no sea nada más transmisión de conocimiento, sino más, creo que la educación también se debe predicar con el ejemplo y con la posibilidad de rectificación y con aprendizaje, incluso de vivencias, cuestiones significativas. Pero bueno, incluso cómo se hace eso a través de una pantalla. Tema muy complicado. Pero bueno, llega la pandemia y nos empezamos a dar cuenta que esas 2 semanas en que íbamos a estar por el Zoom, que en principio viéndolo como algo temporal, bueno, aquí de aquí a 2 semanas quizá no está tan grave, ¿no? Y que se haya vuelto la normalidad durante 2 años prácticamente. Sí, 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 sí. Creo que nos dio, a ver, para empezar, que tenemos la opción de utilizar estas herramientas tecnológicas, que creo que antes de eso ni siquiera las hubiéramos planteado. Y creo que eso es importante también para el ámbito del aprendizaje, que puede ser una plataforma interesante para hacerlo. Ahora, nada como la experiencia en el salón. Nada como la experiencia en el salón. Pero mientras no se podía, me parece que fue una forma de ir descubriendo cómo las nuevas plataformas tecnológicas nos apoyaban para poder seguir haciendo lo que hacíamos, pero ahora a distancia. Quizá no de la misma manera que lo hacíamos, porque no es lo mismo, por supuesto, vernos, ¿no? Vernos la cara, incluso en la clase. Al ver la cara de los alumnos, de las alumnas, Sí. uno se da cuenta si se está dando a entender o no. Eh, y luego en pantalla eso no es tan simple, ¿no? Pero también tiene elementos interesantes como la realización de encuestas, la participación, los trabajos en equipo, que en ese sentido pueden ser plataformas interesantes, ¿no? Totalmente. Y ahora me gustaría preguntarle, antes solía preguntar más o menos como, ¿cómo fue ese último día antes de ese Inter de 2 años? Y pues evidentemente hoy día Ujú. ya puedo hacer una pregunta contrastante. Entonces me gustaría preguntarle, ¿cómo fue ese último día antes de encerrarnos por 2 años? ¿Y cómo fue ese primer día en que ya se permitió, con sus debidas precauciones, pero ya se permitía regresar al aula? Sí, creo, empezando por el segundo, creo que fue más progresivo el segundo que el primero, Sí, porque el primero fue de sopetón, ¿no? Es decir, sí, me acuerdo que ese día yo todavía fui a la universidad y estábamos con la incertidumbre de, oye, ¿al rato voy a dar la clase presencial o no? Y de repente, pues que no. Y ahora a través de la plataforma y a conocerlo, ¿no? Entonces creo que la primera vez que me conecté en aquella ocasión, según recuerdo, eran alumnos de octavo semestre en esta materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y recuerdo que estábamos explicando, el tema de ese día era el Sistema Africano de Protección de Derechos Humanos, que es uno de los sistemas dentro de ese contexto. Eh, Conectarse a la pantalla, eh, ver incluso hasta explorar, digamos, el cómo pongo la presentación aquí, ¿no? Y creo que fue de incertidumbre en el sentido de, nos estamos viendo al menos temporalmente, pensábamos que el último día no iba a ser 2 años, sino 2 semanas después, insisto, pero, eh, pero digamos, complejo en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿cómo le vamos hacer, cómo estamos conociendo esta nueva herramienta, pero también el descubrimiento de que la herramienta no era tan mala como la pensaríamos, ¿no? sí. Que sí es un medio o era un medio relevante, interesante, para poder transmitir conocimientos, para poder dialogar y para poder tener una clase que por las circunstancias que sabemos no se estaba pudiendo hacer de manera física o en el salón. Y entonces fue también un proceso de aprendizaje de que ese tipo de herramientas nos podían ayudar a sostener aquello que de manera física no lo íbamos a poder hacer. En el contexto de los posgrados, que también me tocó, fue diferente, porque claro, al principio decíamos, no, en el posgrado no, vamos a Sí, esperarnos. Y de repente fueron unas cuantas semanas que dijimos, pues no, no podemos seguir poniendo en pausa esto. Ya nos dimos cuenta que en licenciatura se puede, pues ¿por qué no en los posgrados? Y a partir de ahí también fue otro proceso en los posgrados, el plantearle también a los alumnos que podríamos tener
eh, tener en ese sentido, pues, el uso de este tipo de herramientas y que también fue una experiencia interesante, ¿no? Ahora, sin duda, pues claro, con la incertidumbre, ¿cuándo va a ser el último día? ¿Cuándo vamos a dejar de usar estos medios? Sí, ¿Cuándo nos vamos a ver en el salón? Hubo al menos un par de semestres, si no es que tres, ya no recuerdo, que a los alumnos nunca los vi. Bueno, sí, a través de la pantalla, pero físicamente no. Y ese encuentro humano, aun cuando la virtualidad nos permite tener más o menos lo mismo, insisto en el más o menos lo mismo, a través de una pantalla, tomando una clase, presentando conocimientos, incluso sosteniendo un diálogo, que a veces es hasta más ordenado, ¿no? Por sí, levantar la mano exacto. en el Zoom. Pero también el encuentro humano pues, pues extrañaba de alguna forma, ¿no? Recuerdo en varias ocasiones haberle dicho a los alumnos, bueno, esperemos, a lo mejor que al final del semestre ya nos podamos ver y nada, ¿no? Examen, se acaba el semestre, siguiente semestre y otra vez, ¿no? Sí, Estamos empezando así y pues a ver si en algún punto del semestre podemos volver a los salones a... Y entonces, la segunda parte de la pregunta, los otros días, o más bien el último día de la experiencia, creo que ahí no es tan claro como el primero. El primero de dar esta clase, la doy, no la doy, conectarnos a esta cosa nueva que nos están presentando y a ver qué pasa. En el último día, pues creo que fue más un proceso. ¿Cómo vamos a intentar salir de esto para volver a la presencialidad? Y según recuerdo, a ver, pues algunas clases empezaron a ser eh, al menos con algunos alumnos presencial, otros ujú, híbridos, y entonces empecé a tener, recuerdo un semestre en el que una clase la tenía totalmente en línea y otra empezó a ser híbrida, pero con los alumnos, por supuesto, todos con tapabocas, nada más podía ir la mitad del salón, la otra no, y entonces ahí vino otra faceta del impartir clases en sí, contexto pandémico, si lo podemos decir de esa manera, en parte con alumnos presenciales y otros en pantalla. Y creo que la experiencia híbrida, esa no me genera tanta este, afinidad, ¿no? Creo que sí, o todo, ¿no? Entonces empieza a darse, me empecé a dar cuenta, o al menos es una impresión personal, ¿no? Que el tener algunos aquí y otros en pantalla, eh, no es lo mismo que todos ahí o incluso todos en la pantalla, ¿no? Eh, pero bueno, gracias a Dios ya hemos empezado a tener pues bueno, ya, volver a la presencialidad prácticamente absoluta y eso pues también se agradece. Y creo que ya el llegar por primera vez al primer semestre ya totalmente presencial, ya sin las cuestiones híbridas, pues el encuentro con los alumnos, con las alumnas, pues fue una adaptación. De nuevo, otra vez me tengo que trasladar a la universidad con sus pros, con sus contras, pero creo que con más pros que con contras, ¿no? Es decir, la posibilidad de interacción. eh, y creo que y con otros docentes con quienes he platicado, la experiencia en el salón de clases, pues creo que ya después de este último día, por así decirlo, de experiencia pandémica, pues lo valoramos mucho más. Lo que antes era la normalidad, el estar en el salón de clases, porque no había otra opción, al valorar todavía más qué es impartir clases en un mismo espacio, con todos los alumnos ahí, la posibilidad del diálogo. Pero claro, también nos abrió la posibilidad, o al menos los ojos, para determinadas circunstancias en que se pueda o que se deba de hacer a través de medios electrónicos, también está esa posibilidad que también vista de esa manera enriquece o puede enriquecer todos estos procesos. ahora, quisiera hacer otra pregunta de contraste, pero esta un poco con mucho, mucho tiempo de diferencia. Y es que, si bien su generación fue del 2009 2014, una generación que pues quizás pudiera parecer
lejana, la realidad es que no es tan lejana. Sí, no lo Ya ponemos sí, tan no, lejano. exacto. Si bien, por ejemplo, yo cuando usted entró era bastante pequeño, cuando usted salió ya era un preadolescente, si no es que ya un adolescente, hace no mucho. Entonces, ahora hoy estamos año 2023, marzo 2023, y quisiera preguntarle cómo desde su óptica en ese transcurso, quizá desde a partir del 2009 o desde el 2014, cómo ha ido cambiando, pues no solo la universidad, sino creo que también la facultad, porque la universidad es evidente que ha cambiado, se ha hecho cada vez más grande y sigue en proceso de agrandarse, pero Sí, ¿cómo ha claro. cambiado la facultad? Híjole, pero una pregunta interesante, a lo mejor no me lo había preguntado antes, sobre todo porque la perspectiva mía de alumno no es la misma que la perspectiva como profesor, ¿no? Y seguramente sigue habiendo cuestiones muy similares a cómo estaba cuando yo estudiaba, pero también procesos creo que de una mayor apertura. eh, eh, a ver, voy a dar un ejemplo muy formal y a lo mejor no tan sustancial, pero que va dando ciertos matices acerca de los cambios, ¿no? Por un lado, por ejemplo, cuando yo estudiaba, el sistema de créditos, que más o menos está implementado ahora, la posibilidad de escoger al menos el salón, pues no existía, ¿no? Entonces, era una manera, digamos, como más controlada de alguna forma de regular o al menos de vivir la experiencia universitaria. Eh, Creo que la posibilidad de apertura en el sentido de elegir el salón para cada uno de los semestres permite también la posibilidad de conocer nuevos compañeros. A veces a nosotros nos tocaba que era el mismo grupo Sí, de quinto a octavo semestre o algo así. ¿Por qué? Porque pues ya estaba, ¿no? La misma lista, mismos. Y eso permite una mayor apertura universitaria, incluso espíritu universitario. Entonces, en ese sentido, lo veo como algo positivo. Y también uno va viendo la renovación de la planta docente, eh, con profesores, muchos de ellos que continúan y que me dieron clases a mí y que ya uno los va viendo pues todo el proceso, ¿no? Desde que me daban clases a mí hasta que sí, ya son colegas dando clases. O ya me ha tocado incluso alumnos que ya son profesores. Y entonces uno va viendo en ese sentido un espíritu universitario muy interesante, porque el espíritu universitario significa eso, eh, un universo de profesores y de alumnos, pero un universo vinculado a través del conocimiento y donde distintas posturas tienen lugar. Entonces, en ese sentido, los cambios que se van dando, ¿no? Por supuesto, la identidad universitaria creo que está bien, pues se va manteniendo desde que yo estudio, seguramente desde antes hasta hoy en día. Y creo que eso es importante dentro de una institución, pero siempre vinculándolo con la universalidad del conocimiento a la cual eh, se debe adherir toda institución, incluso la panamericana. Eh, y pues también las nuevas generaciones que van llegando. No es tan lejana mi generación con la tuya. sí, Eh, exacto. no es tan lejana. Entonces, a lo mejor en algunos sentidos podríamos suponer que somos de la misma generación y en otras cuestiones no. Eh, pero, por ejemplo, aún cuando ya mi generación, híjole, suena bien raro eso, ¿no? Pero ya teníamos cierta relación, cierto vínculo con la tecnología, por ejemplo, con, a ver, elementos y cuestiones que van surgiendo y que no es lo mismo cuando yo estudiaba que ahora, como las redes sociales, como los métodos o mecanismos tecnológicos que podemos, no nada más por la pandemia, el Zoom y demás, ¿no? Pero que también a los cuales podemos acudir para la realización de investigación o de ciertas cuestiones didácticas, pues no es lo mismo cuando yo estudiaba que ahora. Las redes sociales, por ejemplo, la manera en la cual podemos interactuar con otros. Eh, Vaya, a ver, tampoco era tan común el típico grupo de WhatsApp, ¿no? Es Sí, decir, sí, 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 incluso totalmente. ese vínculo, esa posibilidad de generar comunidad, eh, esa relación incluso con los otros que se va perfilando con las distintas generaciones, también es importante tomarlo en cuenta. Incluso la forma en la que vamos aprendiendo. No soy experto en las cuestiones, ¿no? Pero uno se va dando cuenta las diferencias de aprendizaje con los
con las nuevas generaciones a como uno lo hacía. Y creo que tenemos que estar abiertos también como docentes al conocimiento, a la interacción, siempre por supuesto manteniendo ciertos estándares y cierto espíritu, Totalmente. pero también con las nuevas generaciones y también con los que vendrán, porque también te va a tocar a ti. Sí, Ya dentro de unos sí. años, pues vendrán otros que Ya, estarán ya entrando. me está tocando y es bastante chistoso porque mucho se deriva justo de este inter del COVID. Cuando nos Ah, tocó, bueno, ahí también, sí. cuando comenzó, yo era de los pequeñitos, yo era de segundo. Y cuando regreso, ya soy de los grandes. ¿Qué voy a decir ahorita? Ya veo a personas que, pues evidentemente son más jóvenes que yo, que van semestres abajo, pero que en mi vida había visto. Y se siente bastante extraño porque justo es lo que usted estaba diciendo, que extraño se siente decir mi generación, pero pues la verdad, ya estoy yo en ese punto en el que ya digo, yo soy el grande. Yo soy el que ya en cualquier momento se va. No, y ahora que lo que dices, el pre y post pandemia, creo que también nos debe de hacer reflexionar cómo nos hizo cambiar a las generaciones, tanto a nosotros como al otro. El encuentro con el otro también es importante. Y por lo tanto, cómo estos momentos pues ya de apertura y de encuentro, pues tienen que hacernos recordar esos tiempos que no son tan lejanos. Todavía el año pasado estábamos más o menos metidos y hace dos Sí, años, ni qué decir, ¿no? Eh, a muchos alumnos, incluso ahora de semestres, bueno, me ha tocado de las dos, ¿no? De semestres más pequeños, y claro, me dicen, es que yo acabé la prepa en Zoom, sí. hijo, o al contrario, ¿no? Yo acabé la licenciatura Por Zoom. en Zoom. Y ahora ya Sí, vengo al posgrado, me tocaba con unos alumnos y alumnas de posgrado hace unas semanas. Es que yo acabé en Zoom el posgrado, o más bien la licenciatura, y ahora estoy volviendo a la universidad a una experiencia que tenía antes, es decir, de presencialidad, pero que no fue la que tuve cuando acabé la carrera. Entonces, ¿cómo nos va a hacer cambiar incluso como sociedad? Y no tengo todas las respuestas, pero creo que va a ser muy importante ver cómo nos ha hecho y nos va a hacer cambiar experiencias de este tipo. totalmente. Y por último, antes de pasar ya al cierre de esta conversación, porque tenemos como siempre el tiempo encima, Sí. me gustaría que nos platicara de manera breve. Va a sonar medio, medio extraño, pero me gustaría que nos platicara cómo le hace con tanta cátedra. Con tanta cátedra y con tanta cátedra en puntos clave, en primero, en tercero, en quinto, en octavo, o sea, básicamente, al menos, si eso fuera, si se siguiera una línea cronológica, pareciera que a usted le toca ver a los pequeñitos, pequeñitos entre comillas, ver a Sí, los que ya más o menos están viendo qué onda, ver a los que ya se acostumbraron y ver a los que ya se están saliendo. sí. Bueno, eso para empezar es muy enriquecedor. Y no solamente cuando tocan los mismos alumnos en primero y en octavo, ¿no? A veces Sí, ocurre, sino también los distintos momentos de la licenciatura. Ahora, al menos no me toca generalmente todas esas cátedras a la vez, ¿no? Eh, Porque eso sería prácticamente inhumano, ¿no? De sí, repente hay semestres exacto. que Unas estamos por evidentemente son arriba, para por esta abajo. temporada, otras son para la temporada que sigue, que es la de otoño. Exactamente, exactamente. De repente, pero bueno, a ver, eso ayuda, como decía, a enriquecer mucho la perspectiva. Uno va incluso notando la diferencia de los alumnos que entran con el progreso que van teniendo, pero también con las ilusiones que se tienen al principio, ¿no? Eh, y vaya, ¿cómo se hace con tanta cátedra? Bueno, pues, a ver, al menos son cátedras, son clases que tienen contenido similar, algunas de ellas, y otras, pues, que permiten ir descubriendo nuevos conocimientos que después se comparten también con los alumnos. Por ejemplo, la de este semestre de ontología jurídica, pues ya es un semestre más avanzado, y eso permite también, como decíamos, con alumnos ya que están por terminar la carrera, cómo reflexionar, por ejemplo, acerca del rol del abogado a través de los aspectos éticos. Sí, Muy interesante, ¿no? Eh, y lo mismo cuando me toca de derechos humanos, una materia muy interesante y muy compleja a la vez,
con la primera parte más teórica y después con el análisis de los derechos humanos a nivel nacional, pues es también una forma de, por un lado, tener los contenidos de las materias bien definidos, de un lado y del otro, y por otro lado, también un reto como docente para ir configurando y actualizando los temarios de las distintas clases que de repente toca o llega a tocar dar, ¿no? Pero también, pues es muy, como decía, enriquecedor, muy bonito el poder aproximarnos a lo jurídico, que podríamos aproximarnos desde muy distintas perspectivas, pero al menos intentar contribuir desde esta perspectiva más filosófica también a la reflexión, porque creo que al menos estas materias en principio tienen una vocación de propiciar la reflexión en los alumnos e incluso también en el profesor acerca de los acontecimientos en general, concretos o del fenómeno jurídico en general. Y vaya, esperemos que se vaya logrando poco a poco, ¿no? Pero es también una gran responsabilidad el ver las distintas etapas en las que me toca y después en posgrado también que llega a ocurrir, pues es una forma de irse incluso uno conociendo mejor como profesor o incluso como alumno también cuando llega a tocar. Pues, maestro, algo que quiera añadir antes de que concluyamos esta conversación. Pues nada, agradecerte mucho, Eric, por la iniciativa, por la posibilidad pues, de comentar acerca de estos detalles. Creo que el conocimiento y la plática acerca de estos temas nos sirven para conocernos mejor a nosotros mismos. Sí, Pues nada, estar a sus órdenes. Qué bueno que se tengan este tipo de iniciativas pues estar abiertos, ¿no? Como decía, la universidad es un espacio abierto, un universo de profesores y de alumnos, y creo que estos son espacios que ayudan y que contribuyen también a la generación de espíritu universitario, o al menos así lo veo, y por eso también agradecerte la totalmente. invitación. Sí, estoy totalmente de acuerdo y evidentemente esto es algo que uno ha ido pues aprendiendo, dándose cuenta conforme este proyecto ha ido avanzando y creo que mejor no lo pudiera dicho. Realmente ese es el objetivo, compartir puntos de vista, platicar, conocernos. Entonces, le agradezco su tiempo, maestro, y yo con esto me despido. Muchas gracias por A ti, habernos acompañado y estén atentos para nuestra siguiente conversación. Que tengan excelente día. Bye bye.